Te damos la bienvenida al módulo de capacitación virtual. La OMPE considera muy importante que te capacites sobre el rol de miembro de mesa que cumplirás en las elecciones generales. La capacitación es clave para que el día de la elección ejerzas tus funciones correctamente y garantices que los resultados sean el fiel reflejo de la voluntad de los ciudadanos. Para iniciar, presiona el botón Siguiente. Este módulo te permitirá aprender tus tareas en la instalación de la mesa, sufragio y escrutinio. Además, te ayudará a resolver los casos especiales en la mesa de sufragio. Te presento los temas del módulo. La instalación de la mesa de sufragio. La instalación se inicia cuando los miembros de mesa reciben el material electoral y acondicionan la mesa de sufragio para su funcionamiento. Recibida la caja de material electoral, los miembros de mesa la abren, guardan el paquete de escrutinio y revisan los demás paquetes usando sus rótulos para verificar. El presidente de mesa cuenta y anota la cantidad de hologramas que recibe en presencia del coordinador de la OMPE. Ambos llenan sus datos y firman la conformidad. Verifica que la relación de electores esté pegada en la parte externa del aula de votación. Pega la etiqueta Restos electorales en la caja de material electoral vacía. Desglosa la hoja de control de asistencia para que la firme cada miembro de mesa. Escribe Faltó si un miembro de mesa está ausente. Verifica la cantidad de cédulas recibidas que debe ser igual al total de electores de la mesa. El presidente de mesa firma obligatoriamente las cédulas. En la cámara secreta, revisa que los carteles de candidatos estén pegados. Finalmente, llena y firma 5 actas de instalación de presidente y vicepresidentes, de congresistas y de Parlamento andino. Es muy importante escribir con letras y números claros. Haz clic para ver cómo se llena el acta de instalación. Escribe la hora en que se instaló la mesa. Marca si el material se recibió completo y en buen estado. Escribe la cantidad de cédulas recibidas y las observaciones, si hubiera. Asimismo, firma según el cargo y llena los datos. Prosigamos con el sufragio. La primera tarea del sufragio es ordenar la mesa para empezar la votación. Haz clic en cada uno de los materiales para que sepas cómo ordenar la mesa. El resto de material electoral debe guardarse porque no se usará en el sufragio. Primero, votan los miembros de mesa titulares, luego los suplentes, quienes se retiran después de votar, de inmediato los personeros que pertenecen a la mesa y enseguida los electores uno por uno. La atención de los electores es como sigue. Paso 1. Solicita el DNI. Comprueba la identidad del elector y busca los datos en la lista de electores. Paso 2. Entrega la cédula firmada y doblada junto con un lapicero. Paso 3. Verifica que el elector ingrese sin compañía a la cámara secreta, salvo en el caso de los electores con discapacidad. Paso 4. Indica al elector que deposite la cédula doblada en el ánfora. Paso 5. Señala al elector dónde debe firmar y poner su huella dactilar. Paso 6. Pega el holograma en el DNI del elector y luego devuélveselo. La votación culmina a las 4 de la tarde. Una vez finalizada, realiza lo siguiente. Escribe No votó al lado de los nombres de quienes no votaron. El presidente de mesa debe firmar en el campo Observaciones de la última página de la lista de electores. Cuenta la cantidad de ciudadanos que votaron en la lista de electores. Llena y firma 5 actas de sufragio de presidente y vicepresidentes, de congresistas y de Parlamento andino.
Es muy importante que escribas con letras y números claros. Haz clic para ver cómo se llena el acta de sufragio. Escribe en letras y números el total de votantes y de cédulas no utilizadas, las observaciones de miembros de mesa y personeros, si hubiera, y la hora de término del sufragio. Asimismo, firma según el cargo y llena los datos. El presidente de mesa y el coordinador de la OMPE verifican la cantidad de hologramas a ser devueltos. Anotan en el recuadro devolución esa cantidad y firman. La tarea final del sufragio es entregar al coordinador de la OMPE la hoja de control de asistencia, la lista de electores y la cartilla de hologramas sobrantes guardados en el sobre anaranjado. En las mesas de sufragio es muy importante que los miembros de mesa sepan cuándo un voto es válido, nulo o en blanco. La cédula de las elecciones generales tiene una columna para elegir al presidente y vicepresidentes, otra columna para elegir a los congresistas y otra para los representantes ante el Parlamento andino. Es decir, pueden identificarse tipos de voto en cada columna de manera independiente. Empecemos con los tipos de voto en la columna de presidente y vicepresidentes. Es válido si el elector marca una cruz o un aspa dentro del recuadro del símbolo o de la fotografía de la candidata o candidato de una de las organizaciones políticas. También es válido si marca ambos, tanto el símbolo como la fotografía. Haz clic en los botones para ver otros tipos de votos válidos en la columna de presidente y vicepresidentes. Ahora, haz clic en los botones para ver cuándo el voto es nulo en la columna de presidente y vicepresidentes. En la columna de congresistas, para determinar si el voto es válido, nulo o en blanco, aplican los mismos criterios explicados en las pantallas anteriores. En esta columna, además de revisar si el elector votó por una organización política, debes revisar si ejerció su derecho a elegir uno o dos votos preferenciales. Haz clic en los botones para ver los tipos de voto válido en la columna de congresistas. Ahora, haz clic en los botones para ver los tipos de voto nulo en la columna de congresistas. En la columna de Parlamento andino, para determinar si el voto es válido, nulo o en blanco, se aplican los mismos criterios señalados en las pantallas de tipos de voto de congresistas. Prosigamos con el escrutinio. La primera tarea del escrutinio es guardar los materiales y dejar en la mesa solo el ánfora. Las siguientes tareas son verificar que la cantidad de cédulas halladas en el ánfora sea igual al total de ciudadanos que votaron escrita en el acta de sufragio. El presidente debe verificar que las cédulas tengan su firma. Finalizada la verificación de firmas, debe alistarse la mesa para la revisión de los tipos de voto en la columna de presidente y vicepresidentes. Es necesario colocar en la mesa la hoja borrador de presidente y vicepresidentes.
El presidente de mesa muestra la cédula al secretario y al tercer miembro, y juntos determinan si el voto es válido para alguna organización política o es nulo o en blanco. Luego, el secretario anota un palote en la fila que corresponde de la hoja borrador. El tercer miembro recibe la cédula escrutada y la coloca a un costado de la mesa. De esta manera, deben continuar hasta escrutar todas las cédulas en la columna de presidente. A continuación, cuentan los palotes anotados en las filas y escriben la cantidad hallada en la columna total de votos. Luego, suman los totales de votos hasta obtener el total de votos emitidos. Es importante verificar que el total de votos emitidos sea igual al total de ciudadanos que votaron, escrito en el acta de sufragio. Si hubiera diferencia, se debe identificar el error en la hoja borrador y corregirlo. Después de verificar que los datos de la hoja borrador son correctos, se deben trasladar los resultados a 5 actas de escrutinio de presidente y vicepresidentes. En las actas también debe escribirse la hora de inicio y finalización del escrutinio, las reclamaciones u observaciones, si hubieran. A continuación, los miembros de mesa firman las actas y llenan sus datos. Los personeros firman si desean. Luego, se pegan las láminas de protección de resultados sobre los totales de votos y sobre el campo observaciones, aun si no se ha escrito nada. Guarda las actas en los sobres plásticos de colores para entregárselos al coordinador de la OMPE. Si los personeros solicitan actas, llena y entrega una copia a cada personero que la solicite. Finalmente, llena el cartel de resultados de presidente y pégalo fuera del aula de votación. El escrutinio de presidente y vicepresidentes. Se continúa con el escrutinio de congresistas. Por eso, el grupo de cédulas debe ser puesto nuevamente al centro de la mesa para escrutar la columna de congresistas. En esta columna se debe realizar el escrutinio por organización política, revisando las marcas en los símbolos y por voto preferencial, revisando los recuadros. Antes de iniciar este escrutinio, al costado del grupo de cédulas, coloca las hojas borrador de congresistas. El escrutinio se inicia cuando el presidente de mesa muestra la primera cédula al secretario y al tercer miembro, y juntos determinan si el voto es válido para alguna organización política o es nulo o en blanco. Además, verifican la validez del voto preferencial. El personero tiene derecho a ver la cédula escrutada. Luego, si el voto es válido, el secretario ubica en la hoja borrador el cuadro de la organización política a la que corresponde el voto y anota un palote en la fila de conteo de votos. Si, además, tiene 1 o 2 votos preferenciales, ubica el número de fila del candidato o candidatos y anota 1 o 2 palotes según corresponde. El tercer miembro recibe la cédula escrutada y la coloca a un costado de la mesa. De esta manera, continúa hasta escrutar todas las cédulas en la columna de congresistas. Finalizado el escrutinio de todas las cédulas, se suman los palotes anotados en las filas de la hoja borrador, tanto de la organización política como de voto preferencial. También se suman los palotes de votos en blanco, nulos e impugnados si hubiera. Después, se debe trasladar el total de votos de cada organización política, votos en blanco, nulos e impugnados, a la columna total de votos del lado derecho de la hoja borrador. Luego, se suma y escribe el total de votos emitidos. En ese momento, es importante verificar que el total de votos emitidos sea igual al total de ciudadanos que votaron, escrito en el acta de sufragio. Si hubiera diferencia, se debe identificar el error en la hoja borrador y corregirlo. Después de verificar que los datos de la hoja borrador son correctos, se debe trasladar el total de votos de cada organización política, votos en blanco, nulos, impugnados y el total de votos emitidos a 5 actas de escrutinio de congresistas. Igualmente, se debe trasladar el total de votos preferenciales al acta de escrutinio. En las actas también debe escribirse la hora de inicio y finalización del escrutinio, las reclamaciones u observaciones si hubiera. A continuación, los miembros de mesa deben firmar las actas y llenar sus datos. Los personeros firman si desean.
Luego, se pegan las láminas de protección de resultados sobre los totales de votos y sobre el campo Observaciones, aun si no se ha escrito nada. Llena el cartel de resultados de congresistas y pégalo fuera del aula de votación. Finalmente, guarda las actas en los sobres plásticos de colores para entregárselos al coordinador de la OMPE. Si los personeros solicitan un acta, llena y entrega una a cada personero que lo solicite. El último escrutinio es el de representantes ante el Parlamento andino, el que se realiza igual al de congresistas, pero tomando en cuenta la columna de Parlamento andino. Para finalizar, debes realizar las siguientes tareas. Llena los certificados de participación. Coloca los lapiceros, el tampón, los sobres de impugnación no utilizados y la cinta adhesiva en una bolsa aparte debidamente cerrada dentro de la caja de restos electorales. Los demás materiales, como las cédulas escrutadas, destruidas previamente, las cédulas sobrantes y otros, también se colocan dentro de la caja. Finalmente, entrega la caja de restos electorales, el ánfora y la cabina al coordinador de la OMPE. Utiliza el cargo de entrega de actas y material electoral. Durante la jornada electoral se pueden presentar situaciones y casos especiales que los miembros de mesa deben resolver. Adelante, vamos a conocer cuáles son y cómo resolverlos. Si hasta las 8:30 no se presenta uno o más titulares, se completa la mesa con los suplentes necesarios. Observa el ejemplo. Si hasta las 8:30 no se alcanza a conformar la mesa porque solo asistieron 2 miembros de mesa, se completa con un elector de la fila. Observa el ejemplo. Si hasta las 8:30 no se presenta ningún titular ni suplentes, el coordinador de la OMPE pide al presidente de la mesa anterior o posterior designar a 3 electores de la mesa por instalar. Si en la fila hay personas que requieren trato preferente, atiéndelos prioritariamente. También debe atenderse con celeridad a quienes porten la tarjeta de voto rápido. No debes exigirles formar parte de la fila. Hay casos de trato preferente en que los miembros de mesa deben trasladarse al módulo temporal de votación. Si se presenta un elector con el número de DNI y el nombre de otro que ya ha votado, si el elector es miembro de mesa y no se presenta a la instalación, pero sí acude a votar. Si un personero impugna la identidad del elector, pero los miembros de mesa resuelven por mayoría que es infundada. Si un personero impugna la identidad de un elector y los miembros de mesa resuelven por mayoría que la persona es quien dice ser, pero el personero apela. Si los apellidos y nombres del elector no aparecen en la lista de electores, aun cuando éste pertenece a la mesa. Si un elector pretende suplantar a otro. Si el elector obtuvo su DNI después de la fecha de cierre del padrón electoral. Si un personero impugna un voto.
si un personero formula observaciones o reclamos al escrutinio. Ahora, pon en práctica lo aprendido con este divertido juego. Ganaste el desafío OMPE. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Has concluido el módulo de manera satisfactoria. Estás listo para cumplir tu responsabilidad como miembro de mesa. La OMPE agradece tu participación.